Bien, vamos a iniciar la primera sesión de las jornadas que, como pueden ver en el programa, lleva por título la Administración, la investigación, el patrimonio, y el objetivo de la misma era poner en contacto estos tres universos paralelos, ¿no? Que no siempre se encuentran y que es importante que tengan algún momento de conexión para compartir experiencias y debatir sobre todo el tema lo que tiene que ver con la conservación, la difusión y la investigación en el tema del patrimonio. Para eso contamos con la presencia de las personas que voy a presentarles ahora y después van a intervenir en el mismo orden que yo les presente. Tenemos con nosotros a doña Pilar Barraca de Ramos, que pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Actualmente es consejera técnica de la Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deportes. Ha tenido responsabilidades de distintos museos nacionales en el área de investigación y en la gestión de colecciones del Estado. Ha sido también coordinadora de exposiciones internacionales en la Subdirección General de Promoción de Bellas Artes, secretaria de la Junta de Calificación y Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, jefe del área del régimen jurídico de la Ley 1695 del Patrimonio Histórico Español. Ha sido representante española ante la UNESCO en distintas convenciones y comités ante la Unión Europea, grupos de expertos para la movilidad de las colecciones, turismo cultural y diversidad cultural. En este sentido, pues hemos compartido incluso alguna experiencia con respecto al patrimonio europeo en Aviñón y conferenciante, editora y autora de múltiples publicaciones relacionadas con la gestión, la protección y la difusión del patrimonio cultural. Contamos también con la presencia de Félix Palma García, que es director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, que es arqueólogo por la Autónoma de Madrid desde 1991 y arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida desde 1997. Ha dirigido numerosas intervenciones, más de un centenar de intervenciones arqueológicas, la mayor parte, lógicamente, en Mérida, y proyectos de investigación en los que ha participado de carácter nacional e internacional. Ha publicado numerosos artículos sobre aspectos relacionados con la arqueología meritense y participado en congresos nacionales e internacionales, así como reuniones científicas en relación con el patrimonio arqueológico. Y además ha tenido responsabilidades políticas, pues que ha sido teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Patrimonio Arqueológico y Museos, nada más y nada menos, del Ayuntamiento de Mérida entre 2015 y 2017. Y este cargo renunció de forma específica porque tuvo que asumir las funciones de director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida. Contamos también con la presencia de José Carlos Salcedo Hernández, que es doctor arquitecto de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, aunque el título de arquitecto lo adquiere en la Politécnica de Madrid, en las especialidades de edificación y urbanismo. Y es doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, en Arquitectura también desde 2011. Es funcionario de carrera por oposición al Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se encuentra en excedencia para prestar servicios como docente en la universidad, como profesor también en áreas de arquitectura, edificación, urbanismo, ¿no? En las que también ha trabajado de forma libre, profesión libre como arquitecto, que es lo que es esencialmente. Es miembro del Departamento de Construcción de la Universidad de Extremadura. Ha tenido experiencias y estancias docentes en distintos centros de investigación, universidades como Valladolid, Florencia, Lisboa, también en Dinamarca, en fin. Y finalmente, presentarles a doña Pilar Mogollón Cano Cortés, compañera del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura, catedrática de Historia del Arte en esta universidad. Ha tenido cargos de responsabilidad desde directora del departamento hasta vicerrectora de extensión universitaria, ¿no? Es especialista en patrimonio extremeño y su conservación y su difusión. Y en este sentido ha dirigido proyectos importantes I+D+I sobre la restauración monumental en Extremadura. Es responsable del Grupo de Investigación Patrimonio y Arte, Unidad de Conservación del Patrimonio Artístico,
miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Historia del Arte y académica correspondiente en Cáceres de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Numerosas publicaciones que será largo y prolijo de exponer relacionadas con el arte mudéjar, con Guadalupe, y recientemente publicó un trabajo sobre el arquitecto José Menéndez Pidal. Bien, pues les cedo la palabra en el orden que les he presentado y después se abre un turno de debate, si se hubiese, entre ellos y los asistentes. Y con todas las instituciones que forman parte esta actividad que se engloba en un acontecimiento de excepcional interés público. Solamente revisando el magnífico programa de actividades que ya llevan realizadas también con el anterior acontecimiento excepcional de interés público, podemos adivinar que todos los eventos que se están realizando van a tener una gran visibilidad, de lo que yo me congratulo, por el interés tanto de sus contenidos y por la proyección futura que pueden tener de cara a la imagen que proyectan de Guadalupe. Sin embargo, creo que es interesante analizar brevemente en qué consiste este tipo de acontecimientos, cuál es la normativa en la que se ampara y cuáles son sus objetivos, que a mi juicio trascienden un poco de lo que se piensa inicialmente, que es la aplicación de una serie de beneficios fiscales. Entonces, los acontecimientos de excepcional interés público responden en general a una declaración que está hecha por ley, es decir, tienen un amparo superior de una ley del Estado, que en este caso se aplica, me cuesta muchísimo hablar con esto, que en este caso se aplica a la Ley 11 de 2020 para los presupuestos generales del Estado del 2021. Concretamente, esta es la disposición 72ª de conformidad al artículo 27 de la Ley 49 de 2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Un momentito. Bien. Esta declaración por ley es, por tanto, un primer paso para oficializar una estrategia de puesta en valor del patrimonio cultural, en líneas generales. La ley de mecenazgo es una ley muy poco conocida. Reconozco que no es de fácil aplicación, pero es una ley que tiene una serie de objetivos, que es aumentar y promocionar la participación, por un lado ciudadana, pero sobre todo la participación privada, puesto que desde que surgió la primera ley de mecenazgo de 1994 se ha percibido un aumento del interés de las entidades de carácter privado en lo que llamaríamos la gobernanza del patrimonio o en compartir una serie de actividades. Por tanto, la Ley 11 de 2020 está, actualizando una serie de propuestas y de enmiendas que se hacen a través de las Cortes de cara a promocionar una serie de elementos o de actividades, de programas, que suponen una participación muy activa. Y eso creo que es importante y que debe ser un poquito más reconocido y ampliado en el futuro. Por tanto, la ley es el primer paso para oficializar esa estrategia que pueden tener las instituciones de carácter privado, como pueden ser, por ejemplo, las fundaciones, ¿no?, o las asociaciones del sector público y de interés público, y tienen como objetivo incentivar
esta serie de medidas de mecenazgo, teniendo en cuenta que el mecenazgo que entendemos ahora no tiene nada que ver con el mecenazgo antiguo, es decir, el mecenazgo actual se basa siempre en una serie de medidas de carácter económico, de carácter fiscal, que se llevan siempre a través del Ministerio de Hacienda. Por tanto, todo se realiza entre el sector público y el privado, en colaboración entre ambos, y se impulsa la participación de la esfera empresarial de las actividades y en la promoción de los hechos culturales que tienen que ser excepcionales, porque si no son excepcionales no se trata de aplicar esta bonificación fiscal. En cuanto que son excepcionales, bueno, pues puede ser en cuanto que supusieron un hito histórico en su momento, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que su memoria haya perdurado hasta el presente y que de alguna forma sigan vivos en la memoria y estén integrados en la ciudadanía, en la propia ciudadanía. De hecho, en este acontecimiento participan directamente, como no podía ser menos, los Ministerios de Hacienda y de Función Pública y el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Guadalupe, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Comunidad Franciscana. Es decir, tenemos por un lado una serie de entidades públicas y por otro lado tenemos una serie de entidades de carácter privado, de las cuales quienes más se van a beneficiar son, por un lado, las entidades de carácter privado, teniendo el amparo superior, la tutela de estas administraciones públicas, en un interés que se sobrepone a cualquier titularidad de los bienes, ya sean públicos o privados. Eso, en este caso, no es lo más importante. Se comparte la administración de las actividades, se comparte la investigación sobre los temas y se comparte el patrimonio, que en este caso se manifiesta, yo creo, en esta región tan rica, ¿no? De esta manera entro un poco en el tema del debate, que es de la mesa redonda, que es la administración, la investigación y el patrimonio. En este caso, el año guadalupense ha quedado demostrado que ha habido pues, una serie de factores que contribuyen de una manera importante a poder ser aplicados a través de la ley de mecenazgo. Entre ellos se encuentran, por un lado, la difusión del patrimonio cultural, que es evidente que se hace a través de actividades como pueden ser exposiciones, como pueden ser jornadas o cualquier otras en las que se destaque la pervivencia de aspectos, en este caso, de tipo religioso, como puede ser con Guadalupe la pervivencia del culto de tipo mariano, que podemos considerar en todas sus características como un patrimonio intangible muy importante para proteger. No solo está presente en la memoria de los ciudadanos de la comarca, que ahí es donde está la importancia del patrimonio inmaterial, sino que ha propiciado la existencia de poblaciones dedicadas al mantenimiento de los bienes asociados, tanto bienes materiales como bienes inmateriales, y además ha propiciado su exportación hacia otros países, como es el caso de México. Y supongo que habrá más donde ese culto mariano también esté ya estabilizado. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la religión se ha amparado una línea estratégica de funcionamiento de comunidades, mancomunidades, en las que se establece un elemento de identidad cultural. Y eso es casi pues lo más importante. Quizás estamos hablando aquí un poco de aspectos que trascienden a la antropología de carácter cultural, antropología cultural. Por tanto, ha sido fundamental en el pasado y en el presente la relación conjunta de estas actividades, porque esto no es una cosa que venga de ahora, ya viene de años atrás, como por ejemplo pueden ser los ayuntamientos. Creo que es importante que el de Guadalupe participe activamente en todo este tipo de actividades y también en una serie de entidades de carácter rural, que según he podido ver en las memorias que se han hecho para este acontecimiento,
pues, por ejemplo, como tipo Adicover, etcétera, entidades, asociaciones de carácter rural que tienen como objetivo principal el desarrollo territorial, hablando también un poco en la línea en la que el señor Campesino trataba antes. Es decir, el desarrollo territorial es fundamental, pero una de las cosas que no se tienen en cuenta a la hora de tratar de este desarrollo territorial es qué es lo que siente, qué es lo que piensa y cómo actúa el poblador de ese territorio, la ciudadanía. Creo que siempre se está trabajando y quizás por eso ahí a lo mejor surgen una serie de aspectos contradictorios que entran en colisión, porque precisamente se trabaja en este tipo de actuaciones de una forma, digamos, pues más administrativa o con unos objetivos determinados, quizás también con pocos medios, que suponen que la propia ciudadanía del lugar no se hace eco de lo que se esté haciendo y no participe directamente de todo ello. Por tanto, aparentemente hay cohesión social, pero en la realidad no hay integración. Y eso creo que es importante que los ayuntamientos estén, digamos, a pie de obra, ¿no? Entonces, en estos lugares, estas entidades son las que hacen posible, por ejemplo, la pervivencia de patrimonio de soporte que supone, por ejemplo, las rutas de peregrinación, que es uno de los aspectos que este acontecimiento quiere destacar. Los caminos de Guadalupe. Se contribuye al desarrollo social, económico y cultural del territorio con ello. Es decir, estamos hablando de un elemento religioso, sin entrar en el aspecto religioso. En definitiva, este tipo de actividades lo que vienen es a desarrollar una serie de aspectos complementarios a esa temática que podemos estar o no de acuerdo con ella, pero que debemos aceptar y, por supuesto, respetar de cara a que puede proporcionar una serie de beneficios que vienen bien a todos, no solo a las empresas que se van a beneficiar de las desgravaciones fiscales del acontecimiento de excepcional interés público. Es decir, el acontecimiento es, digamos, el marco que ampara las actuaciones, pero esas actuaciones, al margen de la actuación de determinadas o de las actividades que van a financiar con sus donaciones las empresas de carácter privado y que van a hacer posible que se hagan este tipo de actividades, estas jornadas, en definitiva, lo que viene a representar es una carencia de la participación también del resto de la gente. Y creo que ahí es donde hay que poner también un poco el foco. Entonces, en relación con el título de la mesa redonda, podemos plantear distintas fases que corresponden a los puntos señalados, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la administración. Como he comentado antes, al margen de la titularidad de los bienes y de su gestión directa, por ejemplo, en el caso del Monasterio de Guadalupe, es una institución de carácter privado que está gestionada por una orden religiosa. Este tipo de acontecimientos amplían su campo de actuación para reunir a las distintas administraciones. ¿Por qué las administraciones? Pues por una razón muy clara, porque en definitiva hay una serie de competencias reguladas para el gobierno de ese territorio, con lo cual es fundamental, digamos, que todas las administraciones posibles participen de alguna forma en este marco general, porque todas van a estar vinculadas. Por supuesto, la Fundación Academia Europea de Juste va a ser la gestora o es la gestora de las actividades, y tenemos también ese sector privado desconocido inicialmente, aunque conocido por las administraciones, que van a participar con este tipo de donaciones. Por ello, es lo que comentaba antes, que podía ser lo que se habla en muchos sitios como gobernanza participativa, aunque es un término que a mí tampoco me gusta mucho. Yo creo que es más hablar de gestión compartida, porque estamos hablando no de la gestión del patrimonio en sí mismo, sino estamos hablando de la producción que hace el patrimonio,
que se hace con el patrimonio. Y esa es la gestión que se comparte, en definitiva, ¿no? Es decir, se comparte a muchos niveles, y en este caso a nivel cultural. Bueno, de hecho, vamos a partir ya desde el momento en que la Fundación Academia Europea Juste ya tiene una relación con el Ayuntamiento de Guadalupe, ya que está instalada en una instalación municipal. Como gestora que va a dedicar a desarrollar los puntos claves que afectan o están en relación con este acontecimiento, que se va a realizar, como digo, a través de jornadas, exposiciones, rehabilitaciones y otro tipo de actividades que ellos han considerado oportunas y que se manifiestan a través de ese patrimonio, y también al desarrollo de actividades paralelas que supongan el reconocimiento de que ese patrimonio, aunque no nos guste la palabra, es sostenible. Porque la idea de este tipo de mecenazgo es precisamente o responde a esa idea de que el patrimonio es un producto que es rentable económicamente hablando. Con lo cual tenemos que hablar de sostenibilidad, no hay más vuelta de hoja, porque estamos hablando de algo que hay que rentabilizar de cualquier manera. Primero, dándole una visibilidad, por supuesto, dando formación a todo el mundo, intentando una participación activa para que todo el mundo aproveche esa, digamos, compañía que tiene el patrimonio. Es decir, que en Guadalupe no solo se trata de desarrollar los aspectos culturales en torno solo al monasterio, sino que lo que se trata es de que toda la población se beneficie al mismo tiempo, pues o bien de la llegada de gente o bien de una serie de actividades que pueden ser incluso de comercio. Es decir, yo miro o veo en un aspecto mucho más amplio ese tipo de relación que a través de una actividad como la que se está desarrollando en este momento puede suponer el que la gente quiera venir a Guadalupe, y quiera venir a Guadalupe y no solo para ver el monasterio, sino también para participar activamente en una serie de actividades que puede ser. Yo, por ejemplo, ayer quise ir a una peluquería, pues, por ejemplo, porque es mi manera de participar. Es decir, voy a un sitio y me gusta integrarme en ese sitio y, de alguna forma, colaborar en la parte que buenamente pueda, ¿no? Respecto a la investigación, creo que es uno de los aspectos más importantes. El acontecimiento se dirige a un tema concreto, como he dicho antes, que es la celebración de un año santo, el guadalupense, que tiene una larga tradición centenaria con los años jubilares. Eso es muy importante, porque no estamos hablando de algo que nos hayamos inventado hace 10 o 20 años y que queramos transponer como algo que siempre lo hemos tenido ahí. No, estamos hablando de algo que es, pues no sé, como el Camino de Santiago, por ejemplo, algo que tiene una trayectoria, que tiene una trascendencia cultural muy importante y que pervive a lo largo de los siglos. En este sentido, a mí me ha parecido, pues, muy interesante que se realizase este mismo año 2021 una jornada que era la relación entre el fenómeno religioso y la conformación identitaria de una comunidad, con especial atención al desarrollo histórico del símbolo religioso de la Virgen de Guadalupe en México. Es decir, tengamos las tendencias que tengamos, no podemos desdeñar el hecho de que los aspectos religiosos han contribuido de una parte muy importante en lo que se refiere a la identidad cultural del territorio. Entonces, eso no solo hay que respetarlo, hay que valorarlo y además hay que intentar potenciarlo, puesto que estamos queriendo conseguir con ese fundamento o con esa base religiosa, queremos construir otra serie de elementos, como pueden ser las rutas, promover el turismo o hacer otro tipo de cuestiones, pero parece que lo queremos hacer sin tener en cuenta el origen de eso, y el origen es un origen de carácter religioso. Con lo cual, cualquier proyección que haya en cuanto a las actividades que se desarrollen, por ejemplo, en cuanto a la rehabilitación, en cuanto al turismo, etcétera, deben de tener en cuenta ese elemento de base para que no se pierda, porque
se puede perder, como viene ocurriendo en España, en muchos sitios, que esas tradiciones, largas tradiciones culturales de origen religioso, se están perdiendo por una transformación brutal de los contenidos hacia actividades pues, que hacen rentable un patrimonio determinado. Aquí estamos hablando de un patrimonio inmaterial y creo que ello es importante, la identidad a través de la religión. Este es el punto fundamental porque el acontecimiento ha sido declarado. Es decir, no nos engañemos, no se trata de hacer una serie de actividades que pueden tener beneficios fiscales, sino que tiene que tener un trasfondo histórico de una importancia, digamos, superior. Por otro lado, la investigación en líneas generales, como decía, se desarrollan con una serie de actividades que trascienden de la temática propiamente religiosa a la que se atendía durante los años jubilares. A mí eso también me parece muy bien, porque no podemos estar continuamente en una línea en la que lo que se está celebrando es una actividad de carácter religioso con elementos de carácter religiosos. Entonces, se plantea la participación mucho más activa en la sociedad, la restauración y puesta en valor de los sitios históricos, fundamental, y los monumentos que están en relación con la temática, como puede ser este. Por otro lado, la vinculación de la peregrinación con el desarrollo de itinerarios culturales, que eso, en todo su trazado, va a potenciar el que las comarcas y los lugares, digamos, se beneficien también, económicamente sobre todo, y en conjunto es la promoción y estudio de una serie de factores que se desarrollan o se relacionan con la temática, pero tienen varios focos y diferentes perspectivas. Y esa es la parte también muy, muy importante. En cuanto al tercer punto, que sería el patrimonio, bien, lo más importante para mí sería destacar, desde luego, la abundancia de bienes culturales que confluyen en este acontecimiento. Es decir, aquí estamos hablando, pues, como se ha comentado anteriormente, del tema de los planes generales de ordenación urbana, en fin, de una serie de aspectos de gestión que están en relación con el patrimonio existente bueno, en este caso en esta zona, en Extremadura, pero realmente es que España entera es un conjunto, digamos, patrimonial a todos los niveles, empezando por los monumentos, por supuesto por los conjuntos históricos, por los sitios históricos, por el patrimonio arqueológico, que a lo mejor deja de ser arqueológico una vez ya se ha excavado, ya se ha trabajado arqueológicamente, pero que continúa siendo monumento. Entonces, en ese sentido, no solo tenemos que destacar el propio municipio de Guadalupe, que en sí mismo es un bien de interés cultural y que, por supuesto, requiere de actuaciones continuas, y yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de las comisiones de seguimiento y de actualización de los planes generales y especiales que en principio fueron declarados por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, ley que a mi juicio realmente tampoco fue demasiado innovadora, pero en este caso concreto continúa unas líneas de todo el siglo XX que trata de proteger determinados centros urbanos. ¿Qué pasa? Los centros urbanos se deterioran precisamente por la falta de esa planificación urbana, que lo único que hace es deteriorar incluso la imagen física, el paisaje. El paisaje también es un elemento cultural que también creo que habría que destacar, entre otras cosas porque España ratificó en su momento la Convención del Paisaje del Consejo de Europa. Y con el paisaje tenemos muchos temas, que no solo es el paisaje, digamos, rural, en general, como podemos entender todos, sino también está el paisaje urbano. Entonces, esa especie de complejo me parece también muy interesante en cuanto a desarrollarlo. Y el monasterio, evidentemente, el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe es el elemento principal en el que se centra este acontecimiento, al que hay que reconocer a la orden que lo gestiona
que rinde un gran servicio de mantenimiento y preservación del patrimonio, de los bienes que se custodian en él, empezando por el propio inmueble, ¿no? Y donde destacan, yo qué sé, pues los museos dedicados a los bordados, a los ornamentos y a la hispanidad. También es un tema importante, estamos hablando de museos que, en cierto modo, también tienen un concepto histórico importante que en España todavía no estamos demasiado acostumbrados a reconocer. Vamos a los museos para ver objetos, pero no el fondo cultural e histórico que se custodia en estos museos. Tenemos un importante legado cultural con los fondos documentales custodiados en el monasterio. Por supuesto, tenemos la magnífica gastronomía de la zona con todos, digamos, recursos primarios que hay que potenciar y que hay que evitar que se pierdan. Y los procesos de peregrinación que constituyen, en general, unos elementos básicos de movilidad de personas con un intercambio cultural muy importante. Intercambio cultural que también hay que acoger. No podemos quedarnos estancados en la parte que solamente afecta a este territorio. Y todo ello contribuye a los valores que hemos mencionado. Bien, como he comentado antes, me interesa mucho destacar el aspecto intangible como manifestación del patrimonio guadalupense, ya que el patrimonio inmaterial que se manifiesta a través de ese patrimonio inmaterial, en realidad lo que supone es la vivencia del pasado en el presente. Y los planes de activación cultural prolongan la vida de esa memoria histórica, porque eso es memoria histórica, en el futuro. Bueno, me dicen que se pasa el tiempo. No he querido establecer los parámetros de preservación de patrimonio, sino hacerlo productivo a través de las actividades encaminadas a su difusión, restauración y creación de nuevos problemas, pero sí quisiera hacer mención a un aspecto que, como he comentado antes, me interesa y que he hecho en falta, que son las actividades de difusión y de formación encaminadas a la promoción y desarrollo de la investigación con los fondos documentales, donde el archivo, concretamente de Guadalupe, el Archivo Histórico de Guadalupe, parece no tener todavía un gran protagonismo, ya que, como viene ocurriendo en general en toda España, en los dos sitios parece que la pervivencia de la memoria se hace ahora a través de los medios tecnológicos, otros métodos de campo mucho más actuales, como antes ha comentado también Javier Pizarro, que responden a nuevas tecnologías como la fotografía, las redes sociales o los vídeos. Sin embargo, tenemos ahí un gran patrimonio documental con el que hay que trabajar. Bien, yo finalizo diciendo que todos los temas que confluyen en un acontecimiento de excepcional interés público tendrán siempre un éxito y se consiguen siempre gracias a la unión efectiva y a la transmisión conjunta de la experiencia de todas las partes que lo conforman, y que creo que, como esto viene ya un poco adelantados, ya se ha conseguido gracias en parte a los esfuerzos realizados, a las jornadas anteriores, y deseamos, bueno, pues que todo sea muy fructífero y que haya una gran continuidad en el futuro. Gracias. Me disculpa que voy a estar sentado. De los televidentes todavía sentado. Bueno, buenas tardes. Lo primero, de rigor, pero evidentemente con sentimiento, agradecer a la Fundación que usted la
habría que haberle quitado la casa al propietario, pero bueno, la foto refleja un poco lo que es el día a día de la ciudad de Mérida y esa discusión entre qué hacemos con las cosas, si lo que hacemos está bien, está mal, etcétera, ¿no? Bueno, eso, Mérida presenta, como bien viene ahí, esa es un poco la particularidad de Mérida, una ciudad actual, porque debe ser actual, con presente y esperemos que con buen futuro, que se asienta sobre un yacimiento y lo que intentamos es velar porque el diálogo entre ese pasado y ese presente sea sostenible, cada uno que entienda la palabra sostenible como considere, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahora, evidentemente, en la riqueza patrimonial del conjunto de la ciudad, que por todos es conocido, con esos grandes edificios para el ocio y la representación, esas grandes construcciones que traían agua a la ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, pues y nos encontramos con esa declaración del conjunto arqueológico de Mérida, como bien recordaba también el profesor Campesino, perdón. Y bueno, nos encontramos con esa particularidad que la mayor parte de ese patrimonio, de ese patrimonio que está inventariado como patrimonio de la humanidad, es propiedad del Ministerio, las competencias son de la Junta y la gestión es de un órgano, en este caso del consorcio, que se hace por delegación. Nos delega la Junta de Extremadura, pues nos delega esas competencias y nosotros en muchos casos actuamos como las comisiones provinciales que hay, ¿no? Bueno, se crea para organizar, para gestionar todo este rico patrimonio, se crea el consorcio en 1996. Este año celebramos el 25 aniversario, que nos hubiera gustado hacerlo con un poquito de mayor boato, porque creemos que la institución se lo merecía, pero las circunstancias, como podéis imaginar, no han sido las adecuadas. Un consorcio que no surge por generación espontánea en el año 96, que a alguien se le enciende una lucecita, sino que llevaba ya una trayectoria, había un precedente que era el patronato de la Ciudad Monumental de Mérida, en fin, que había un recorrido que al final dio como resultado que todas las administraciones deciden crear el consorcio, bueno, donde están todas las administraciones competentes en cuestiones patrimoniales y bueno, donde los objetivos de este consorcio, pues ya los podéis ver que, bueno, como siempre nosotros decimos, que es documentar, investigar, conservar y difundir, ¿no? Bueno, los objetivos que se plantean es gestionar de una manera integral esas 4 patas de la silla. Nosotros le añadimos una pata más a esa silla, que también si una de las patas se rompe, pues la silla lógicamente tambalea. Creemos que es muy importante la unión institucional de todas estas administraciones, no siempre es sencilla. Hemos pasado por administraciones de distintos colores políticos, etcétera, pero creo que de una manera razonable siempre ha habido colaboración entre todas las instituciones, que al fin y al cabo es lo que representa el consorcio, ¿no? Y bueno, y luego el punto tercero, pues creemos que es lo más importante, que pues eso, formar parte de la vida cotidiana de la ciudad, de tener el inmenso honor y la gran responsabilidad de gestionar lo que hace única a Mérida y bueno, a eso se dedica, o por lo menos intenta dedicarse el consorcio. Evidentemente tiene que haber un refuerzo legal urbanístico para todas las intervenciones que se hacen. Bueno, el plan especial con el plan general que se aprobó en el año 2000, se está haciendo la revisión 20 años después, casi 20 años después del plan, y bueno, donde se plantea una zonificación de zonas arqueológicas y unos niveles de protección dependiendo de la zona, con también una catalogación de una serie de edificios históricos, que ahora también en estas revisiones pues se debaten. Me ha gustado mucho lo del profesor Campesino, el fachadismo, este tipo de cuestiones así, que requiere también un debate bastante interesante, ¿no? Bueno, los distintos departamentos que organiza el consorcio, en base a esas 3 líneas maestras, que es investigar, conservar y difundir. El consorcio somos 90 y tantas personas de plantilla fija, o sea, luego dependiendo de las bonanzas o crisis económicas, pues un poquito más o un poquito menos, que bueno, nos dedicamos a
a distintas cuestiones. Bueno, imágenes, al igual que la del mosaico, distintas imágenes muy habituales en la ciudad, que bueno, a ciudades que evidentemente no se sustentan sobre un yacimiento arqueológico, pues les pueden parecer más o menos novedosas, más o menos cinematográficas, pero bueno, en Mérida esto es la auténtica normalidad. Bueno, tenéis ahí, por ejemplo, como detalle, una foto de un mausoleo del siglo I conservado íntegro, porque en el siglo II ya lo habían tapado con vertederos y demás. La señora que está ahí en el medio con mala cara es una princesa sueva, no sé si alguna ha oído, porque también salió en los periódicos y parece que lo que sale parece que tiene como más repercusión, pero bueno, esto es un poco, y como decimos, nosotros nos encargamos de documentar todas las intervenciones que se hacen. En los 25 años del consorcio se han hecho más de 600 intervenciones arqueológicas, a los que hay que añadir seguimientos, intervenciones de mayor o menor calado, que al final los vamos plasmando en esos planos temáticos, cronológicos, etcétera, ¿no? Que al final, por lo que se trata es de documentar todo el yacimiento arqueológico y ponerlo a disposición del ciudadano, ¿no? Y por supuesto, la documentación al final se tiene que reflejar en la investigación, en las publicaciones que hace el consorcio. Ese librito de azul ahí, que es un poco, digamos, para nosotros es una de las esencias del consorcio, que son la revista Memoria. Todas las intervenciones arqueológicas que se hacen en Mérida tienen que estar al menos mínimamente publicadas en esa revista. Hemos creado otras revistas de trabajo ya de mayor análisis, de mayor exhaustividad, y bueno, o sea que al final lo que se trata es eso, que toda la investigación que hagamos la redundemos en este tipo de publicaciones. Bueno, conservar es la principal obligación, no siempre fácil en este caso de un organismo como el consorcio, y es tan difícil que la realidad es que el consorcio solo tiene a dos restauradoras para realizar ese trabajo. O sea, que podemos tener mucha filosofía aquí de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero luego la cruda realidad, pues hay veces que nos pone en nuestro sitio y ya sabéis, ¿y por qué no tenéis más? Pues hay veces, no es ya solo cuestiones económicas, sino es que hay que pedir autorizaciones, no se puede aumentar, en fin, todas estas cosas de los planes y demás, de los reajustes, el plan de ajuste, etcétera, etcétera, que en fin, que yo creo que todos conocemos, ¿no? Bueno, evidentemente ese patrimonio tiene que llegar a toda la ciudadanía, con especial énfasis en los más pequeños, porque al final se trata de transmitir conocimiento para que a través de ese conocimiento pues nos ayuden a todos, porque al final es labor de todos pues conservar el patrimonio de la ciudad. Formamos con estos cursos de verano que llevamos realizando durante 23 años. Este año y el anterior, por cuestiones obvias, ha tenido que ser online, pero evidentemente los cursos de arqueología, de conservación, restauración y de difusión tienen que ser prácticos, porque se trata de ser un complemento, digamos, a la formación teórica que tienen los alumnos en las universidades. Pues bueno, también nos dedicamos a ello, bueno, distintas imágenes de distintos años, distintas experiencias. Por ejemplo, la foto de abajo, pues son estudiantes de conservación y restauración que están trabajando ni más ni menos que sobre el mosaico cosmogónico de Mérida, que es uno de los mosaicos más conocidos de todo el Imperio Romano. Bueno, pues poder contar esa experiencia, pues yo creo que es sumamente interesante. Y como os decía, pues la situación sanitaria que hemos pasado nos ha hecho a todos aprender a usar las tecnologías, que creo que tiene que ser así, han venido para quedarse, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Bueno, como os decía, la convivencia entre el patrimonio y la vida actual de Mérida, pues tiene imágenes de este tipo, de integración de espacios en la ciudad. Pues tenéis el edificio de la Consejería de Morería, ese edificio perimetral que se hizo en torno al templo de Diana, o un restaurante abajo que lo que se ve es una de las caras internas del arco de Trajano, ¿no? Pero bueno, que esto forma parte, como digo, de abrir nuevos espacios arqueológicos, como bueno, en este caso fue la casa del anfiteatro, que llevaba mucho tiempo. Y luego eso, trasladar toda la labor que se hace en la sociedad en la que vivimos, eso,
Pilar comentaba que iba a las peluquerías, pues al final nosotros formamos parte del ADN de esta ciudad. Pues evidentemente tenemos varios iconos, nosotros le llamamos iconos sociales. Uno de ellos, que es la Escuela Adopta un Monumento, que es un proyecto del Ayuntamiento, del Centro de Profesores y del Consorcio, pero los artífices de que este proyecto funcione indudablemente son todos los profesores de los colegios de infantil, sobre todo, y por supuesto familiares, alumnos y demás, ¿no? que digamos, adoptan un monumento, realizan actividades didácticas a lo largo del curso sobre los distintos monumentos que tienen adoptados, y al final, bueno, como siempre, como se trata de eso, de aportar conocimiento a esos monumentos para que todos los chavales, pues lógicamente se conciencien para conservar el patrimonio. Bueno, lógicamente se hacen una serie de actividades en torno a... De 31 colegios que hay en Mérida, 27 tienen adoptados un monumento, por lo que yo creo que es un proyecto educativo que funciona muy bien. Evidentemente en todos los sitios hay este tipo de proyectos, pero nosotros creemos que en el caso de Mérida funciona bastante bien. Los socios mecenas del patrimonio, del consorcio, ahora tenemos unos 1.400 aproximadamente, una ciudad como Mérida, pues, creemos que está razonablemente bien, nos gustaría que fueran muchos más, pero socios que con sus aportaciones ayudan a recuperar espacios patrimoniales de la ciudad. O sea, por ejemplo, esa imagen que tenéis ahí era un gran ninfeo, el Castellum Aquae que se llama, pero vamos, era un gran ninfeo que estaba en un espacio, en un recinto cerrado, y se decidió abrirlo, recuperar un espacio para la ciudad con una gran plaza cuyo máximo protagonista es el resto patrimonial, ¿no? Y lo importante es que eso lo hizo el ciudadano, no lo hizo el consorcio, sino que lo hizo el ciudadano a través de estas tarjetas mecenas y demás, ¿no? Y luego también un elemento muy importante, pues el voluntariado. A través de este voluntariado, pues los eméritos del patrimonio, gente que de forma altruista, pues deciden ayudar a difundir el patrimonio, muy importante, no entrando en colisión con los guías profesionales de turismo, porque eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya ha habido como muchas discusiones al respecto. Entonces, bueno, hay que limitar ahí. Luego ya, si queréis, también hablamos del tema. El tema de los usos, los edificios se usan, la discusión es si se usan mucho, poco o muchísimo. Nosotros evidentemente tenemos un elemento de primer nivel mundial, que es el Festival de Teatro Clásico, que bueno, que desde 1933, ahí tenéis la imagen de la primera representación que hizo Margarita Xirgu con la famosa Medea. Pues lógicamente que es uno de los elementos culturales más importantes del verano español, ¿no? Lógicamente, pues eso incita también al debate. Hay festivales de música, en fin, o sea que nosotros no tenemos esa masificación que puede tener, por ejemplo, ciudades como Toledo, o tenían ciudades como Toledo, etcétera, porque no tenemos un casco histórico como muy definido, pero sí tenemos espacios donde sí se produce esa masificación, y es donde, bueno, pues hay veces que la cruda realidad se impone a las intenciones, ¿no? Y bueno, para acabar, os voy a... ¿Cómo se financia todo esto, ¿no? Porque aquí es donde viene también uno de los principales problemas no del consorcio, porque evidentemente del consorcio también, pero sobre todo del patrimonio de la ciudad. Esto es una estimación, porque nosotros jugamos con estimaciones, porque lógicamente no podemos, en base a años anteriores, sobre todo por los ingresos en taquilla. Esto fue una estimación del presupuesto que presentamos al Consejo Rector para el año 2020. Evidentemente, luego la cruda realidad se impuso y esto no valía absolutamente para nada, pero donde veis que la mayor parte de los ingresos de ese año, el 75% casi, provenía de las taquillas, y el 10% solo provenía de las subvenciones de las administraciones públicas. Y bueno, luego ya veis, sobre todo, el gasto del personal, en este caso era un 65%, en años anteriores había llegado hasta un 80, un 90%, por tanto, lo que quedaba para ejecutar proyectos pues estaba bastante limitado. Las aportaciones de las administraciones son las que son. Yo, evidentemente, me toca decir que son muy pocas. O sea, estamos hablando de un 10%, en ese año al menos fue de un 10%, y como digo, el 90% de la financiación es privada.
Esto pasa mucho porque ahora, por ejemplo, el consorcio de Badajoz, los de Badajoz que quieren hacer un consorcio del casco histórico y tal, claro, ven en el periódico que el consorcio de Mérida tiene de presupuesto 5 millones, no sé qué. Los de Badajoz dicen, date que nos van a dar 5 millones. Pues no, te pueden dar eso si te lo dan, y luego ya os generas esos ingresos con recursos propios. Nosotros evidentemente tenemos un elemento fundamental que es el Teatro Romano de Mérida, que es un icono mundial, que es una cosa que está ya interiorizada en el turista español y no español, y evidentemente es un elemento importante para los ingresos. Pero claro, tener este tipo de financiación pues implica esto. Implica que al final pasan este tipo de cosas, que por suerte esperemos que solo pase una vez cada 100 años, que al final, como os decía, y esta ya es la conclusión final para acabar, que lo que hemos aprendido de esto es que el conjunto arqueológico de Mérida, patrimonio de la humanidad, no el consorcio, no puede depender del vaivén de las taquillas, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco nuestra realidad, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación por haberme llamado, ¿no?, por la designación para esta intervención. Gracias también a todos los asistentes. Y bueno, se me han dado aproximadamente 15 minutos. Yo no sé si voy a ceñirme, pero lo voy a intentar. La razón... Pásame el... Gracias. Y el botón es este... Vale. Sí, la razón es que, bueno, simplemente hacer un relato, fotografías del patrimonio de Guadalupe, pues se lleva mucho tiempo, entonces lo voy a intentar. He dividido mi intervención en dos partes. Una primera parte en la que voy a contextualizar la investigación y el patrimonio en Guadalupe, y en la segunda parte voy a hablar específicamente de la intervención que ha realizado el Ayuntamiento de Guadalupe. Estamos hablando de una obra municipal, de un ayuntamiento muy pequeño, un ayuntamiento pequeño y con muy pocos medios. En Guadalupe, el patrimonio de Guadalupe tiene puesta la mascarilla desde el siglo XIV, o sea, el dinero que entra aquí es relativo. Entraba al monasterio, como luego vamos a ver, por una serie de cuestiones históricas, pero en realidad patrimonio como este, que es municipal, pues prácticamente no hay dinero para intervenir en él, y creo que la obra que vamos a ver es una obra modélica y, bueno, merece la pena contarla. El Arca de Agua de Guadalupe es el acueducto de Guadalupe. Lo que pasa es que no tiene una parte aérea de lo que normalmente la gente identifica como acueducto, por eso nosotros le llamamos directamente Arca del Agua o Caños del Agua. Bien, dice el códice medieval del Arca del Agua, que está aquí justo debajo en el museo, dice que la conducción de esta agua es la cosa más importante y el principal y más antiguo patrimonio de esta casa, del monasterio. Eso lo dice el Códice del Arca del Agua. El Arca del Agua es un acueducto que data del siglo XIV, es decir, es anterior al monasterio. Es cuando el monasterio todavía no había venido los jerónimos, entonces era un santuario. Fue promovido por los primeros priores seculares. ¿De acuerdo? Luego, en cuanto a su importancia, ahí estamos viendo en las diapositivas, por ejemplo, el nacimiento del agua. Es impresionante ver en las minas de captación de agua cómo brota del suelo el agua, que es lo que estamos viendo en la imagen, y el final de ese acueducto, que son las fuentes. Cuando llegamos a Guadalupe y nos llaman la atención las fuentes, pues esas fuentes son los extremos por los que sale el agua, y sale por todos y cada uno de los grifos de Guadalupe y del agua que vamos a beber hoy, porque sigue funcionando desde el siglo XIV. Es decir, es el acueducto más antiguo que se conserva en servicio de toda la península ibérica. Desde que el Ayuntamiento de Guadalupe, el municipio de Guadalupe, se hizo con él en el momento que se produce la exclaustración de los jerónimos. Desde entonces el acueducto se queda sin propiedad, sin gestión, sin mantenimiento, lo toma el ayuntamiento, que lo ha llevado hasta el día de hoy y completamente en funcionamiento. Bien,
pues he dividido la intervención en dos partes. En una primera voy a contextualizar un poco en la investigación y después hablaremos del Arca del Agua. La importancia patrimonial de Guadalupe está fuera de toda duda, ya lo hemos comentado, los datos de fechas de las declaraciones están aquí, pero a mí lo que me gustaría destacar es que Guadalupe es el único sitio que yo conozco donde se concitan el patrimonio cultural de la UNESCO y el patrimonio natural de la UNESCO, ambos. Esto creo que es importante. Tenemos la declaración, una de las declaraciones pioneras de Monumento Nacional al monasterio, confirmada después, las declaraciones de las granjas, que son los palacios rurales de Mirabel y Valdefuentes y el Humilladero, la declaración de Vic, que se produce del Arca del Agua en el año 2017, que lo incoó, o sea, lo movió el propio ayuntamiento, y se me ha pasado, tiene también de 1943 la declaración de conjunto histórico de la Puebla de Guadalupe. Esto es muy importante, es decir, la Puebla de Guadalupe no es un elemento secundario, tiene declaración de conjunto histórico, toda la Puebla de arquitectura popular. En esa imagen pues podemos ver, por ejemplo, la imagen de abajo está sacada desde la conducción del Arca del Agua, desde uno de los caminos, y ahí se ve claramente pues la unidad indisoluble que forman el núcleo de Guadalupe con el territorio en el que se enclava, y dentro del núcleo de Guadalupe el monasterio, la arquitectura singular del monasterio y la arquitectura popular de la Puebla. Bien, patrimonio que tenemos en Guadalupe. Bueno, pues no es solo el monasterio, ahí estamos viendo una foto parecida a la que ha puesto antes el profesor Campesino, donde estamos viendo la trama urbana, las Pueblas, eso sería el centro histórico de Guadalupe, donde tenemos pues lo que estamos viendo en las fotos que están en la parte inferior. Tenemos arquitectura popular que tiene un gran valor, valor fuera de toda duda. Hacer un catálogo o un inventario del patrimonio de Guadalupe es, vamos, a mí que me ha tocado, como ha dicho antes el profesor Campesino, ir por el territorio localizando todos y cada uno de los elementos dispersos que yo me he podido encontrar, es un trabajo de muchísimos años, de una gran continuidad, de localizar cada uno de esos elementos, y bueno, la inmensa mayoría estaban sin dibujar. O sea, es que no tenía planos ni siquiera actualizados el monasterio. Pues imaginaos las dos fuentes que estamos viendo ahí, que están dentro de las granjas de Mirabel y Valdefuentes, es decir, que prácticamente ni constaban siquiera, ¿vale? Bueno, el patrimonio que tenemos son las granjas palaciegas, que ahí las estamos viendo más arquitectura del agua, como los puentes, el pozo de la nieve, el pozo del hielo, que lo descubrimos nosotros con los trabajos de inventario, etcétera. Una cantidad de patrimonio de gran valor disperso en el territorio. Todo ese patrimonio es el resultado de una historia y de un territorio de gran valor, Como ha dicho antes el profesor Campesino, es el territorio quien hace la ciudad. Pero bueno, solamente en cuanto a hechos históricos, pues a mí me gusta decir que en Guadalupe se han producido hechos que es que directamente han cambiado la historia de la humanidad, ¿vale? Luego vamos a ver algún plano del monasterio de Guadalupe con el pabellón de los Reyes Católicos. En el pabellón de los Reyes Católicos, que se termina la construcción en 1491, pues ahí se va a producir los últimos contactos de la organización del viaje del descubrimiento de América, unos meses más tarde. Es decir, el descubrimiento de América, que a todos nos han contado que comienza con unos barcos saliendo del puerto de Colón, de Palos, pues en realidad comienza aquí, cuando un tal Cristóbal presenta su proyecto de I+D+I a la reina Isabel y se lo compra. Aquel pequeño reino peninsular pues se convertirá en lo que luego fue el imperio. Y eso comienza aquí. O sea, Guadalupe es muchísimo más importante de lo que nos creemos los extremeños. Bien, voy a hablar un poquito más de Guadalupe y lo voy a hacer del patrimonio a través de los resultados de mi grupo de investigación, que es lo que a mí me han pedido, que hablemos de investigación. Y entonces yo voy a hablar de resultados.
cuando a los alumnos de investigación tenemos que empezar a moverlos, siempre les decimos que toda investigación que no produce resultados es una costosa pérdida de tiempo. Es decir, se trata de producir resultados. Y los resultados en investigación son publicaciones, preferentemente con impacto científico, y protección industrial, es decir, patentes que se puedan transferir a la sociedad y que hagan mover las cuestiones que hay que mover. Esos dos libros que hay ahí, las referencias están todas en la parte superior. Por cierto, tengo mi ponencia colgada, al final lo pone, en la web del grupo de investigación. Si alguien quiere poner UEX, Universidad de Extremadura, UEX JICA, Grupo de Investigación de Construcciones Arquitectónicas, va a la página, hace clic en el cartel de las jornadas y se puede bajar mi intervención, donde está todo con citas bibliográficas y demás, para demostrar un poco lo que digo, porque tengo muy poco tiempo para demostrarlo, ¿no? Bueno, ese libro de la izquierda, el que está en oscuro, es en realidad el inventario y catálogo patrimonial, yo creo que más desglosado que hay de Guadalupe. Ahí están pues la mayoría de los elementos localizados y explicados, y la verdad es que desde la fecha en la que lo hicimos son poquísimos los elementos patrimoniales nuevos que se puedan haber descubierto. No me cuesta ninguno, o sea que ya han pasado ya pues casi 10 años, con lo cual está bastante completo. Y el libro de la derecha es el resultado, que es el de gestión turística del patrimonio mundial, es el resultado del primer curso que organizó la Universidad de Extremadura en Guadalupe, que es donde de verdad está el origen de la universidad, porque las universidades están en los monasterios y aquí en nuestro monasterio es donde se produjo por primera vez la disección de un cuerpo humano, o al menos eso es lo que se dice, o sea, es donde realmente empieza, se podían haber puesto el origen de nuestra universidad. Bien, más resultados de investigación. Esto ya no son libros, son artículos en revistas científicas. Bueno, pues a base de trabajar descubrimos que el humilladero no era el único humilladero. En realidad había otro par de edificios más que hoy son ermitas, que siempre nos había llamado la atención que, bueno, pues tenían unos huecos a los lados. Tenían 4 fachadas con huecos. Pues al final, haciendo una investigación gráfica primero y territorial después, descubrimos que donde cabe la planta del humilladero, cabe también la planta de la ermita de San Blas y de la de Santa Catalina, a la que prácticamente se le habían adosado unas capillas. Eso, unido a su localización en el territorio, en los caminos de acceso a Guadalupe, donde ves el monasterio por primera vez en esa vía de peregrinación, pues nos hizo llegar a la conclusión de que no había un humilladero, había al menos 3, y esto fue publicada por la revista italiana Disegnare. Otra aportación de investigación pues es esta, en la que dibujamos por primera vez todas las fases de crecimiento del monasterio. Desde la primera, que es la primitiva choza o eremitorio, que podemos ver donde está situada en el único sitio donde topográficamente era posible, era el único sitio llano, donde se construyó posteriormente la primitiva alcazaba, y el otro sitio llano es la plaza, no hay más. Eso, unido a la cresta topográfica y a la vaguada, es lo que articula toda la forma de la trama urbana de Guadalupe, que es como si fuera una huella dactilar, es irrepetible, ¿vale? Pues en esta investigación se pudo comprobar cómo el crecimiento del monasterio, con su forma, va condicionando la morfología de la Puebla. Este fue publicado por una revista americana, Journal of Urban History. Y la última investigación que hemos realizado, por terminar, fue, como también vamos a hablar de TICs luego, pues fue una investigación con georradar del solar del pabellón de los Reyes Católicos, que es el único gran elemento que se quedó sin levantar de sus escombros, porque recordemos que el monasterio de Guadalupe, después de la desamortización, pues prácticamente se convirtió en escombros y tuvo que ser reconstruido con posterioridad muchos de los elementos principales. Bien, y ahora lo que andamos, porque prácticamente en el grupo de investigación lo que nos dedicamos es a la seguridad estructural de las obras de fábrica patrimoniales, es decir, a la conservación, eso es puramente conservación, pues en lo que estamos es en el diagnóstico de los daños que se produjeron en el patrimonio en Amatrice, en el terremoto de Amatrice en 2016, que ha sido publicado por la revista del Instituto Eduardo Torroja. Lo hemos querido publicar en español, por lo menos porque
preferimos que tenga una difusión por lo menos entre los compañeros. Y luego el de la derecha es, bueno, pues hemos analizado una provincia española en Chile y hemos descubierto que allí siguen y nos saludan todas las iglesias parroquiales, todas. O sea, hemos diagnosticado 30, es decir, han soportado durante varios siglos todos los terremotos. Y lo han hecho no añadiendo hormigón y acero que no había, sino simplemente sabiendo intervenir correctamente con las fábricas de aparejo y los morteros adecuados. ¿Vale? Eso nos parece interesante. Y siguiendo con el tema estructural, pues hemos intervenido a través de artículos 83 LOU, asistencias técnicas, aparte de la obra del Arca del Agua, también en el Templo de Diana y en Madrid, en el Monasterio de Pelayos de la Presa. Y lo hemos hecho con un mortero estructural que es patentado por la Universidad de Extremadura, tiene 2 patentes y entre ellas se inició también el proceso de internacionalización que no se pudo culminar porque no fuimos capaces de conseguir 9.000 euros. ¿Vale? Y bueno, pues como sabe Félix Palma perfectamente, por ejemplo, en la intervención del Templo de Diana que se realizó cuando lo del Extremadura Enclave 92, no sé si se acuerdan, es decir, hace relativamente poco tiempo, pues en la consolidación de esas bóvedas del Palacio de los Corvos medieval, pues se añadió una capa de hormigón de Portland que ha habido que quitar ahora. ¿Vale? No vamos a entrar en detalles, pero vamos, las columnas esas han estado a punto de colapsar. El arquitecto que ha realizado el proyecto es Rubén Cabecera Soriano, de nuestro grupo de investigación, y entonces nos ha llamado a los demás. Manuel Fortea ha realizado el cálculo de las bóvedas y a mí me ha tocado dosificar el mortero estructural con esas 2 patentes con el que se ha hecho la intervención. Ahora se ha añadido, insisto, con una patente 100% extremeña, pues un mortero estructural que es compatible física, química y mecánicamente con ese patrimonio. Bien, pues ahora ya vamos a entrar en el Arca del Agua. El Arca del Agua, como bien he dicho antes, es el acueducto de Guadalupe. Es del siglo XIV, es decir, es lo más antiguo que hay. Y esos 2 croquis que están ahí, que están insertos, están anexos al códice del Arca del Agua, pues el de la derecha lo que expresa son la red de distribución del agua cuando llega al pueblo, es decir, la red de reparto del agua a las fuentes con las arquetas y a los distintos sitios y puntos de consumo. Y establece incluso dónde iba a parar el sobrante de las fuentes, es decir, lo que sale primero para las personas, luego los pilones para los animales y por último el sobrante se utilizaba para el saneamiento, para limpiar las calles y para huertas fundamentalmente. Y el de la izquierda es otro grabado que lo que expresa es cómo funciona la captación, es decir, dónde están los distintos canales de captación y, muy importante, cómo funciona el depósito del Arca del Agua, que es el que da nombre a la instalación, es un depósito, que es en realidad un decantador y que funciona, sigue funcionando. Un decantador es el sistema de purificación del agua y de eso es de lo que se ha encargado el Ayuntamiento con la restauración que vamos a ver. El Arca del Agua, ese es el recorrido, ahí está. El punto A es la captación, es una captación de agua por minas, una serie de galerías que se meten dentro de las pizarras del paraje de los Hoyicios, donde se fueron a buscar el agua, porque había una fuente permanente, y se trae con una conducción que es de caños cerámicos, enchufados, machiembrados, también llamados atanores, que con unas pendientes muy estudiadas se encargan de llegar el agua hasta 6,4 kilómetros. Ese trazado, ese acueducto, atraviesa, no sé si lo ven bien por el mapa, este es otro mapa de mayor detalle, bueno, habría que explicarlo, atraviesa mediante un túnel de 200 metros un cerro, para no tener que rodear un cerro. El cerro se llama Cerro Horadado, porque es curiosa la toponimia. Es el acueducto el que da nombre al territorio, en este caso. Bien, pues ese túnel es en realidad, lo estamos viendo en las fotos de la derecha abajo, es en realidad un trasvase. Lo que se hace es pasar el agua de una cuenca a otra, porque
el agua es captada en una cuenca que no llegaría al pueblo, iría a parar al río Guadalupe, porque de hecho es uno de sus principales manantíos. Entonces, es un trasvase que lo lleva a una cuenca que acaba llegando al pueblo. Así, a nivel de bombardeo de fotos, pues la foto de la izquierda arriba es la entrada a las minas de captación. La siguiente foto es el depósito de agua, este decantador, una vez que ya lo habíamos restaurado nosotros. La foto más de la derecha es un atanor que está perdido, o sea, hay 6,4 kilómetros de elementos como este repartidos en el territorio. Es decir, tú te puedes encontrar en una cuneta un trozo cerámico que es en realidad pues un antiguo atanor de la conducción. Prácticamente ha estado hasta los años 50, ha estado llegando el agua por los caños cerámicos. Desde el siglo XIV hasta los años 50. Desde los años 50 hacia acá ya se han cambiado los tubos 3 veces. Primero por fibrocemento y luego por plástico otras 2 veces. Esta es un conjunto de imágenes y el esquema de cómo han ido creciendo las galerías de captación del agua en la sierra. La primera imagen corresponde a un momento, está fechada en 1350, en el que la captación es simplemente una fuente en la ladera, con el decantador, con el arca del agua. Podemos ver en 1521 cómo por más necesidad del agua lo que se hace es profundizar unas primeras galerías en el territorio. Galerías que van creciendo hasta el plano actual, que es el que tenemos en la parte inferior de la derecha. Y la otra fotografía, tenemos una fotografía de la entrada y otra de la sección de la galería principal. Como vemos, es medieval, pero la sección estaba perfectamente estudiada. Es lo que hoy llamaríamos una galería visitable. Este es el funcionamiento del decantador. Funciona exactamente igual que los decantadores que tenían los romanos. El agua viene por el tubo, donde está la flecha, y entonces va a parar al depósito. En el depósito, como es más grande, la sección es mayor, baja la velocidad y el agua captada, que lo que tiene es arcilla, que arrastra arcilla, pues al llegar al depósito lo que hace es decantarse. Hay una parte que se decanta y si trae algo por flotación se queda en la parte superior. Y esto se supone que lo limpiaban diariamente. En la actualidad la realidad es que no se limpia, el decantador tiene un bypass, pero bueno, hay que recuperarlo y en ello estamos, es una de las cosas que queremos hacer. Bien, estas son imágenes de la galería del Cerro Horadado. La intervención que ha realizado el Ayuntamiento ha sido, entre otras cosas, sustituir las puertas metálicas se han colocado de acero envejecido por tema de seguridad, porque podían entrar animales, podían entrar personas y estamos hablando del abastecimiento a una ciudad. ¿De acuerdo? Las secciones que tiene ese túnel pues se han ido poniendo en uso a lo largo de los siglos. Hay zonas donde la sección es la original, excavada en roca, hay otras donde está encamisada, con ladrillo, con piedra, etcétera, etcétera. Y en el plano superior podemos ver el recorrido, un recorrido de 200 metros que atraviesa pues un cerro alargado. Y estos son los puntos finales. Los puntos finales son las fuentes que todos conocemos. La imagen inferior a la derecha es el de algunos de los tramos aéreos de acueducto que todavía quedan. O sea, hay para traer el agua con una pendiente más o menos constante, donde la topografía era con mayor relieve, lo que hacían era colocar unos pozos de resalto, que son esos que estamos viendo ahí. ¿En qué ha consistido la intervención del Ayuntamiento? Pues en lo que hemos venido comentando. Por un lado, se ha partido de una investigación, se han hecho unas intervenciones de conservación y luego se ha realizado una difusión. Y en todo ese proceso se ha documentado todo lo que se ha hecho. Hombre, nosotros la difusión la hemos dirigido sobre todo a la publicación, que es nuestra obligación como profesores de universidad, pero bueno, también la hemos realizado. Es muy importante destacar que la documentación se lleva haciendo desde los años 80, donde los equipos en los que empezamos participando, dirigidos por el arquitecto Tomás Cibantos Hernández, pues ya empezó catalogando todos estos elementos patrimoniales, que entonces prácticamente nos llamaban locos. Años después, muchos años después, pues la declaración de UNESCO del patrimonio del monasterio y del geoparque de las Villuercas pues demuestra que aquel arquitecto visionario de los años 80 pues tenía razón.
Bien, también se ha hablado de presupuesto. Pues nosotros la intervención que hemos realizado para el ayuntamiento no ha costado 50.000 euros de ejecución material. ¿Vale? Con ese dinero hemos restaurado el Arca del Agua, la imagen que hay central es de cómo estaba antes de la restauración, y la restauración que se ha hecho es para darle seguridad estructural a ese elemento, porque lo que había ocurrido es que había enraizado en el túmulo de tierra, esto no tiene cubierta, pues había enraizado un árbol y había expandido y había deteriorado la fábrica. La restauración de esa fábrica se ha llevado a cabo con nuestro mortero estructural. ¿Vale? Además, se ha utilizado, porque este elemento patrimonial dentro del geoparque es lo que ellos llaman un geositio, y entonces pues se ha liberado el camino para poder llegar a él. Hasta un tramo determinado se puede ir en coche, y a partir de un momento determinado pues se puede ir a caballo, se puede ir en bicicleta o se puede ir andando. El camino ha sido dotado con agua, que no lo había. Hemos formado fuentes con pequeños veneros que se quedaban en los laterales, hemos realizado algún elemento de lámina de agua, se ha dado seguridad a todas las puertas de acceso con nuevas puertas de hierro. En los elementos en los que hay que pararse porque hay puntos de vista interesantes para el paisaje, se han colocado elementos a modo de mirador, entre comillas, y todo esto se ha hecho además con elementos diseñados específicamente y se ha hecho con elementos que son antivandálicos. Esto normalmente en casi todos sitios se hace con madera, nosotros lo hemos hecho con acero envejecido y los hemos anclado con un cimiento que tenga un determinado peso, pues para evitar el vandalismo, ¿vale? No hemos hecho un concurso de ideas del mobiliario urbano porque no teníamos dinero para ello, pero lo hemos hecho lo más dignamente que se ha podido hacer con los medios del ayuntamiento. También decir que las empresas que han colaborado son del pueblo encima. O sea, el herrero que ha hecho esto es Moisés, es un herrero del pueblo. La empresa constructora que ha realizado toda la obra es una empresa del pueblo, o sea que todo con muy pocos medios y dinero. También decir que hemos preservado la seguridad estructural del elemento principal, pero ahora mismo se encuentran en grave riesgo tanto las minas como el túnel, que ambos elementos se han caído muchas veces a lo largo del tiempo, muchas veces, o sea, está documentado. Entonces, bueno, pues los estamos testeando con medios de testigos y hay que seguir interviniendo en ellos. Lo que pasa es que en realidad normalmente solamente se interviene en determinado patrimonio cuando provoca un problema de seguridad estructural. O sea, nosotros decimos que en patrimonio hay una ley que se cumple siempre, que es la ley de la gravedad. Esa se cumple siempre. Entonces, bueno, normalmente te llaman pues cuando, oye, pues se ha caído tal cosa. Entonces, que sepamos que está en riesgo alguno de los elementos. Y me parece que esta es la última diapositiva, con esto voy a terminar. Es muy importante que esto que ha empezado en investigación, en inventario, en toma de datos, que ha servido como proyecto, además ha servido incluso para realizar los paneles de musealización. O sea, no había dinero y le dijimos al alcalde, no pasa nada, hacemos los paneles de musealización, nos adaptamos a la imagen eficaz del geoparque y lo hacemos sobre nuestros propios elementos. Es decir, yo creo que con esta intervención, y con esto acabo, bueno, pues acreditamos un poco una manera de intervenir conservando y difundiendo el patrimonio, y lo que a mí me parece más importante es que ha sido realizado por el pequeño Ayuntamiento de Guadalupe. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al director de la jornada, las primeras jornadas guadalupenses de Patrimonio de la Humanidad, y también a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por la invitación, y me ha permitido pues volver a Guadalupe una vez más, monumento, edificio, conjunto que está plenamente, bueno, implicado y unido, digamos, a mi existencia como investigadora y también como a título a nivel personal.
El director de la jornada me indicó que en la intervención que llevase a cabo pues presentase el grupo de investigación que lidero, el de Patrimonio y Arte, Unidad de Conservación del Patrimonio Artístico, y he centrado, lógicamente, unas breves líneas en torno al desarrollo de actuación, líneas de actuación del grupo, y luego me he centrado en una serie de obras, trabajos, investigaciones y sobre todo publicaciones vinculadas con Guadalupe, ya que está celebrándose aquí y las jornadas tienen como objetivo precisamente la potenciación y lo que es el conjunto patrimonial como Patrimonio de la Humanidad del monasterio y conjunto de Guadalupe. En primer lugar, en la imagen, en la primera diapositiva, quiero exponer de una manera rápida pues quiénes somos, quién es el grupo de investigación, que ha variado a lo largo del tiempo, no siempre las mismas personas, por diversos motivos estamos integrando ese grupo, pero que estamos trabajando desde el año 2005 con la finalidad de abordar el estudio, la documentación, la catalogación, la restauración del patrimonio artístico. En la actualidad está formado por profesores, doctores de la Universidad de Extremadura. Tenemos también 2 técnicos, un arqueólogo y una directora de museo, y 2 becarios de investigación que forman parte del mismo. Nuestra función, como ya también se ha expuesto a lo largo de la mañana, pues es investigar, catalogar, documentar, porque tenemos que conocer el patrimonio. Si no conocemos el patrimonio, no sabemos qué tenemos que cuidar, no sabemos qué es lo que tenemos que conservar ni analizar, y por tanto esa es una de las funciones fundamentales de este grupo de investigación, donde la catalogación, la investigación ha sido uno de los objetivos y ha trabajado en diversos proyectos. El total de grupo de miembros que han pasado por este grupo de investigación hemos participado en más de 30 proyectos competitivos y también en otros proyectos con contratos institucionales. Además de ello, también teníamos por objetivo la innovación. ¿En qué medida? Pues colaborando en proyectos en los que creásemos nuevos planteamientos, colaborando con diversas investigadores de otras áreas, de otras líneas de investigación, que nos permitiera llegar a conclusiones que para nosotros eran fundamentales. En el caso concreto del Mudéjar, que luego tendré ocasión de comentar, pues es fundamental conocer los materiales, cómo están contemplados, cuál es la autenticidad, para poder conservar ese legado que se está destruyendo lamentablemente por las numerosas restauraciones que se han llevado a cabo a lo largo de todo el siglo XX, pero también del siglo XXI. De modo que hemos trabajado con químicos, con físicos, que nos han permitido analizar materiales, que nos han permitido analizar los componentes de los revocos, de las pinturas murales que protegen el monumento, así como de sus componentes, grado de cocción de ladrillo, morteros de unión, para poder presentar con claridad cómo se tiene que conservar o cómo se debiera conservar este patrimonio en el caso del Mudéjar, así como en las pinturas esquemáticas, donde también algunos miembros del grupo están trabajando desde hace años viendo esos pigmentos, cómo se componen para poder mantener y conservar ese patrimonio realmente interesantísimo que aquí nos rodea en el caso de las Villuercas. Además, el grupo de investigación también pretende o ha tenido como objetivo asesorar en diversos ámbitos museológicos, museográficos, mediante la tasación de objetos o la elaboración de informes científicos, y por supuesto una de las tareas es la de la difusión. Difundimos en contextos de calidad, ya sean conferencias, artículos en revistas, publicaciones, cursos, jornadas, que nos permite difundir todas nuestras tareas, digamos, y todos nuestros proyectos. Por último, un capítulo importante es el de la transferencia. De nada sirve que estemos publicando, de nada sirve que estemos investigando si no llegamos al resto de la sociedad mediante distintas vías, de modo que también otro de los objetivos es precisamente ese capítulo. El comienzo
de este grupo de investigación tuvo lugar en el año 1996 a partir de un encuentro internacional de un proyecto liderado por la UNESCO, del que tuve la fortuna de formar parte, sobre el mundo, la transmisión del mundo islámico al mundo cristiano occidental a través de España y Portugal. Y en este proyecto, de que salió una publicación que tienen ahí, sobre el arte mudéjar, el proyecto Acalapi, que tuvo su reunión en Caracas, distintas mesas y de expertos, se llegó a la conclusión del lamentable estado de conservación que tenía las obras mudéjares. La madera, el ladrillo son materiales que fácilmente pues su uso y su conservación es realmente complicada, y de ahí que se insistió en el estudio y que la investigación en torno a la conservación de este patrimonio, y de partir de ahí surgió precisamente esta primera línea de investigación que comenzamos con un proyecto de lo que era el plan preparatorio del Plan Regional de Investigación en el año 1996. Colaboré en ese caso con 3 arquitectos de la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Politécnica, con un proyecto sobre metodología para la conservación del patrimonio mudéjar. O sea que realmente el tema que estoy exponiendo tiene ya un larguísimo recorrido, y afortunadamente puedo también llevar y me mantengo firme en algunas de las propuestas en torno a la conservación del mismo. El Grupo Patrimonio y Arte, Unidad de Conservación del Patrimonio Artístico, tiene como objetivo fundamental el patrimonio histórico-artístico, y hemos desarrollado en 3 líneas o 3 puntos prioritarios los distintos proyectos que hemos estado y trabajos que estamos realizando. Uno de ellos es la conservación y la restauración. El segundo ángulo de vértice de ese triángulo sería los itinerarios culturales, y el tercer punto es la gestión de recursos turísticos. El patrimonio como gestión de recursos turísticos. En el primer apartado, la conservación y restauración del patrimonio, el objetivo era, por un lado, conocer realmente el patrimonio, investigar, analizar el mismo, conocer la autenticidad de lo que tenemos. ¿Por qué está así? Porque el edificio o el patrimonio histórico-artístico evoluciona a lo largo de todos los siglos, y el siglo XX y el siglo XXI forma parte de la vida del propio conjunto, del propio monumento, y era importante conocer qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo para saber en qué estado está y por qué. Porque la autenticidad es un tema clave y fundamental que está presente en las distintas cartas, en las distintas disposiciones que existen a la hora de en torno a lo que es el patrimonio y su conservación. Diversas publicaciones, como se pueden, algunas de ellas expuestas en esta pantalla, han servido para exponer esos resultados de las investigaciones sobre la restauración monumental en la época del franquismo, sobre los conjuntos mudéjares, sobre los conjuntos monumentales, o sobre las pinturas esquemáticas, que también ha sido uno de los capítulos y sigue siendo los que se han dedicado a uno de los miembros del grupo, o sobre los edificios más actuales, mucho más modernos, como cines y teatros, que muchos de ellos han desaparecido. Y así fue uno de los temas que hemos desarrollado a través de una tesis doctoral de un antiguo miembro del grupo de investigación. Otro de los temas que hemos comentado y que hemos estado desarrollando es el desarrollo, el estudio de itinerarios y rutas culturales. El objetivo es asesorar a todos los técnicos, a la administración, mediante el conocimiento de la obra, documentar las mismas, conocer el estado de conservación, y en este sentido fue muy importante, muy interesante para mí el llevar a cabo un proyecto de Museos Sin Fronteras, una asociación no gubernamental que a finales del siglo XX comenzó a desarrollar un programa de itinerarios culturales y de museos,
y de exposiciones en los que el objetivo era que el visitante no vaya a la obra, sino que que la obra no vaya al que quiera, al espectador, sino que el espectador recorra el camino para ver la propia obra. Este proyecto yo colaboré en el caso del arte mudéjar, pues se diseñaron una serie de itinerarios del recorrido del mudéjar en España y actualmente se mantiene, fueron 16 recorridos los que hay, diseñados por todo el Mediterráneo, con el punto nuclear sobre el Islam y esa presencia en torno a lo que es el Mediterráneo, y además de editarse una guía, que es la que tienen en la parte superior, guía que está publicada en 6 idiomas y que ya ha tenido varias reediciones. Esa sería como el modelo para que el visitante vaya recorriendo los distintos itinerarios, o también recientemente ya está en las páginas, de modo que se puede hacer todo este recorrido y toda la documentación a través de una página web. Esto fue auspiciado por un proyecto europeo con distintos programas. Luego también hemos colaborado en esta línea en el libro El mudéjar hispano y americano, itinerarios culturales, y el grupo de investigación desarrolló hace ya unos años el plan directivo de edificios, caminos y otros elementos en la ruta de Carlos V desde Laredo a Yuste, donde colaboramos, participamos 11 profesores universitarios de distintas universidades que estaban vinculadas a esa ruta, a esa vía, llevando a cabo una catalogación de todas las piezas, y que fue encargado por el Ministerio de Vivienda. También el tercer punto que hemos comentado es el de la gestión de recursos turísticos. Uno de los últimos trabajos que hemos realizado ha sido precisamente la musealización de un palacio en Cáceres, el Palacio de los Golfines de abajo. Hoy me parece que estamos a punto, si se ha celebrado ahora, el 6º ya aniversario desde que se creó, pues ya ha pasado el tiempo, pero en esta labor tuvimos que no solo catalogar, estudiar, analizar todas las piezas, sino también diseñar un recorrido y llevar a cabo todo el material necesario, desde paneles, folletos informativos, guías, todo digamos una serie de elementos necesarios para difundir y para dar a conocer el conjunto de lo que se tiene la colección de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Hemos participado también en comisariados de exposiciones, de premios, hemos señalado, hemos indicado diseños museísticos, o editado también, colaborado con distintas instituciones para los textos de folletos. Eso es transferencia. Nosotros tenemos que saber al público al que nos vamos a dirigir, que no siempre es especialista, pero que quieren conocer, y entonces también es una tarea importante que queremos desarrollar, o que se ha venido desarrollando a través de la investigación. Y para centrar el tema sobre Guadalupe, diversos miembros del grupo de investigación han venido desarrollando trabajos sobre el tema relacionado con Guadalupe. Uno de ellos, que por el que comenzamos, digamos, con toda esta línea, sobre la arquitectura mudéjar guadalupense y su singularidad en el panorama español. Fue objeto de mi tesis doctoral, el mudéjar en Extremadura, y muy pronto publiqué un artículo en la revista Norva Arte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, un artículo, el mudéjar guadalupense. En el primer párrafo ya señalaba que el monasterio de Guadalupe es uno de los edificios más importantes del panorama peninsular, por supuesto extremeño y también peninsular, y al cabo del tiempo y al cabo de tantos años ya dedicados al mudéjar, pues puedo decir que es el mejor conjunto monacal del mudéjar mundial, porque no existe nada parecido. La posibilidad que tenemos en Guadalupe, ya no solo en el monasterio, sino otras dependencias que también han sido ya comentadas, que dependían del monasterio, humilladero, granjas, colegios, hospitales, en todo se sigue el mudéjar. Aquí hay una continuidad del mudéjar del siglo XIV hasta el siglo XVI. Es como un libro de la evolución del mudéjar. Y eso en pocos edificios, pocos conjuntos se puede ver, en ninguno.
esa evolución centrada en un espacio geográfico tan determinado, no existe en el mundo. De ahí la importancia que tiene el monasterio de Guadalupe. Y de ahí estos estudios tienen que enseñar qué tenemos. Es un mudéjar, además, muy especial, con una personalidad interesantísima. El templete que tenemos aquí a la vuelta es un diseño excepcional de esa convivencia del Islam y del mundo cristiano. Si analizamos cada uno de sus componentes, nos damos cuenta que si alguien pregunta qué es mudéjar, solo tengo que decir, el templete de Guadalupe es mudéjar. Con ello puede aprender, se puede hacer una lectura formal, estética, simbólica de qué supone el mudéjar en España. Otros trabajos también en referente al mudéjar, he tenido ocasión de, a través de conferencias, cursos, publicaciones como este que tuvo lugar en Zaragoza, donde hice un estudio de el mudéjar en Extremadura a través del mudéjar de Guadalupe. El mudéjar en Guadalupe nos permite dar las pautas de qué es el mudéjar en la comunidad, porque vamos a ver cómo va a ir evolucionando y desarrollándose de una manera similar. Tanto es así que en esa asociación que he comentado antes, Museos Sin Frontera, con toda una serie de itinerarios, 16 por todo el Mediterráneo diseñada, en los folletos informativos llegan a colocar el templete del monasterio de Guadalupe como ejemplo del recorrido del mudéjar peninsular. Ahí lo estamos viendo. Se ha hecho una selección de piezas y entre ellas, y en primer plano, se coloca el templete del monasterio de Guadalupe dentro de ese recorrido europeo sobre el mudéjar. Otra de las líneas que hemos desarrollado, además del estudio del mudéjar, viendo esa especificidad y las conexiones que tiene y la particularidad, ha sido sobre la conservación y la restauración del conjunto monacal. Porque lo que hoy tenemos es resultado de muchos años y es resultado de muchas intervenciones. Y si no conocemos la evolución del monumento, no sabemos qué es lo que tenemos. De modo que varios trabajos que ahí están expuestos pues han sido objeto del estudio, desde la fachada, que es uno de los elementos que más se han alterado, desde la fachada del monasterio de Guadalupe a los materiales. Guadalupe, el monasterio en la conservación, es un ejemplo de cómo los revocos, los recubrimientos se han mantenido. Y eso es muy difícil que exista, porque durante el siglo XX los arquitectos restauradores tendieron a eliminar los revocos, que protegían los materiales y que configuraban una estética derivada del mundo islámico que se pierde. Guadalupe el monasterio lo tiene, pero las restauraciones que se están haciendo en el entorno, en las fachadas que se conservan en el entorno del propio monasterio, en la plaza o en las calles, están tendiendo a eliminar esos revocos. Y eso es un problema gravísimo de conservación y de identidad. También hemos trabajado en otros aspectos, como es precisamente la musealización y cómo en Guadalupe la comunidad a principios del siglo XX fue pionera en buscar recursos turísticos y culturales, de modo que el Museo de Bordados se convierte en una obra excepcional dentro del panorama también museístico español, en el que trataba de dar luz, y de hecho lo tenemos, luego ya se han ido sumando otros museos, ver de qué manera la obra tiene que permanecer en su entorno y de ese modo enseñar también toda la vida, toda la actividad, en este caso de los bordados, que se inauguraron con motivo de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como Reina de las Españas. Otro de los temas que hemos desarrollado en investigación se refiere al escritorium, a la miniatura, ya algunas publicaciones realizadas por la propia comunidad, resultado de congresos previos de jornadas que entonces dirigía, organizaba el padre Sebastián García, pues me llamaron para trabajar sobre ello. Son varios artículos, como pueden ver, y quizá la novedad es el estudio de estas miniaturas de los cantorales como una renovación que se hace del coro, con todo el conjunto del coro del monasterio, como símbolo de poder, de la orden jerónima, que en ese momento, los últimos años del siglo XV, primeros años del siglo XVI, vivía uno de los momentos de mayor esplendor. Y vemos cómo la obra de arte se convierte en un reflejo de ese poder, de esa imagen que quiere representar.
Otros miembros del equipo han trabajado pues lo que es la pintura del periodo barroco, como la profesora Teresa Terrón Reino, cuya tesis doctoral fue sobre el patrimonio pictórico de Extremadura, donde en su portada y también en su interior se hace un estudio de importantes piezas, elementos de la pintura, o el profesor José Julio García Herrán publicó un artículo sobre la intervención de Churriguera, que también fue muy importante en la época del barroco. Otros trabajos de iconografía o de los capilla funeraria de Diniz de Portugal, importantísima para ver las relaciones que tenía el monasterio con Portugal, nos han permitido llevar a cabo una serie de publicaciones. He comentado antes cómo algunos miembros del equipo trabajan en torno a lo que es importantísimo Guadalupe con su paisaje y con su entorno. Sin la Villueca, la visión de todos esos peregrinos que nos describen y relatan desde la Edad Media, cuando llegan aquí, qué es lo que ven rodeado de montañas, asombraba el monasterio de Guadalupe. Pero es que también asombra porque cuando la dificultad que tenía el camino, llegar en el entorno y de pronto encontrarse una ciudad como era el monasterio de Guadalupe y la Puebla, realmente debía sorprender enormemente. Y hemos querido también, o trabajamos también, en torno a las pinturas esquemáticas, que es un tema importantísimo en lo que son las Villuercas y el geoparque de las Villuercas y Bores. Y para concluir, otra línea de investigación, que algunos de ellos con publicaciones muy recientes, es precisamente sobre la Virgen de Guadalupe, sobre la iconografía y la devoción en Extremadura y América. Ese vínculo es necesario, ya se ha comentado. La presencia de la Virgen de Guadalupe es una realidad y tenemos trabajos desde la doble perspectiva. Por un lado, el profesor García Herrán hizo un estudio de la Virgen del Coro de Guadalupe, cómo influye en la Virgen mexicana, y por otro lado, el profesor Rafael López Guzmán y yo misma hemos coordinado un libro que se publicó por la Academia Fundación Europea, Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, hace un par de años, sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura en América. Y podemos ver cómo en numerosos países de América del Sur está presente la devoción y las imágenes que se conservan de la Virgen de Guadalupe, por lo que vemos como a través de estos años el grupo de investigación, muchos años, ha tratado de difundir y también conocer desde unas perspectivas, unas líneas muy concretas, el testimonio, lo que es el patrimonio guadalupense. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues con esto concluye la primera sesión con esta mesa que hemos tenido tan completa y tan importante, y felicito a todos los que han participado en la misma por su brillante participación e intervención. Antes de que ceda el turno a la palabra para quien quiera intervenir, incluso los propios participantes, aunque tenemos muy poco tiempo, quería decirles que estaba previsto en el programa, como lo saben, una visita al monasterio a la 1, que obviamente ya no va a ser a esta hora, y se hará después del almuerzo que tengamos la ocasión de hacerlo, ¿no? Que como vamos a estar juntos o por aquí cerca, sobre las 4 quizás, 4:30, podía ser el comienzo de la visita antes de que comience la sesión de la segunda sesión. Y si hay alguna intervención, algún aspecto que quiera debatirse o formularse, este es el momento. Cedo la palabra a quien la solicite. Y si no, hacemos una de oficio. Bueno, perdón. Sí, adelante, Alicia, por favor. Primeramente, darle una buena... El micrófono, un momento. Sí. Un momento. Espera que te van a dar... A ver, ahora. Sí, ya. Ahora sí. Pues primeramente dar la enhorabuena a
todos los participantes de la mesa redonda. Ha sido, pues la verdad es que muy instructivo, ¿no? Continuar viendo cómo desde diferentes perspectivas trabajamos el mantenimiento del patrimonio. Y hay alguna constante que he venido viendo en todas las intervenciones y que al fin y al cabo es una pregunta que lanzo para todos y que, por ejemplo, en el caso que planteaba Félix Palma, la ciudad de Mérida, es como un muro con el que estar dándose constantemente, y es el tema de lo económico. Y quizás muchas veces yo me he planteado cuando haces visitas con gente que no es de nuestro ambiente académico o no está tan cerca del estudio humanístico, que siempre es la pesadez de, ay, pues tengo que pagar la entrada o tengo que, tanto en el yacimiento de Mérida como aquí en el monasterio, y muchas veces no sería importante, ¿no? Además de hacer estos trabajos de investigación y las publicaciones, que el propio visitante, cuando pague la entrada o entre a un yacimiento, a un monumento, pueda conocer todo el trabajo que hay detrás y sobre todo toda la inversión económica que se necesita, y que muchas veces nos quejamos, tengo que pagar 12 euros para entrar a ver el teatro, tengo que pagar X dinero para entrar a ver el museo, ¿no? Y que a partir, no sé, sería de pequeñas píldoras o pequeños datos informativos o simplemente la entrada, que se dé a conocer. No sé si veis, no sé si me estoy explicando, pero sí, ha comentado también José Carlos Salcedo que se quedó un proyecto colgando por no conseguir 9.000 euros, creo que ha dicho, que me parece ridículo, ¿no? Que nos tengamos que estar siempre dando tropezones y pegándonos contra muros cuando hablamos de materia económica en trabajos de economía, que por supuesto es muy difícil, ¿no?, de llegar a un equilibrio, porque sabemos que el patrimonio necesita mucho dinero. Pero mi pregunta, y para concluir ya la intervención, es ¿cómo creéis que podríamos saltar, ¿no?, ese muro que siempre se nos pone? ¿Puedo empezar yo? Yo no lo sé. O sea, a la conclusión a la que he llegado es que no lo sé. O sea, no sé cómo hay que saltar. A ver, el tema económico es importante en todo, no solo en patrimonio, sino en todo. Las inversiones públicas y demás. Evidentemente en el patrimonio las inversiones pues son las que son. Siempre, a ver, por ejemplo, con estas ayudas se dan ayudas para el turismo, pero no se dan ayudas para el patrimonio, cuando yo creo que hay que dar ayudas para el patrimonio, que es el que va a generar el turismo. Pero bueno, o sea, que eso no... Nosotros, como tú decías, nosotros en el caso del visitante que va a Mérida intentamos alguna pinceladita, algún mensaje subliminal o no tan subliminal como, oiga usted, gracias porque está colaborando en... Pero evidentemente eso tiene que ser una cuestión muy puntual, porque tampoco puedes estar informando a la gente del destino que tienen esos dineros para en este caso concreto para el consorcio, ¿no? Pero ¿cómo sea? Como a la pregunta tuya, yo personalmente no, yo llevo 25 o 30 años en Mérida, pues haciéndome también esa pregunta, ¿cómo hay que hacer para intentar convencer a alguien de que la inversión, en el caso nuestro, que la mejor inversión de futuro que hay en Mérida, en concreto yo me ciño a Mérida, es invertir en su patrimonio? Pero no consigo buenos receptores. Muy bien, muchas gracias. Doña Pilar Barraca quería hablar Quizás te pueda responder a esta pregunta, porque es una cuestión de organización de los espacios expositivos en líneas generales. O sea, es algo que depende del administrador del sitio, ya sea público o privado. En España, yo creo personalmente, como museóloga, creo que andamos un poco atrasados en ese aspecto. Es decir, se plantea siempre la exposición sobre aspectos concretos que o bien dependen de las colecciones o, en el caso de un yacimiento arqueológico, de la historia del yacimiento y tal. Pero no se habla nunca ni de la metodología, ni de lo que se ha hecho, ni cómo se ha hecho, ni lo que ha costado. Yo, el ejemplo más claro que he visto en esto, y ya aprendí hace muchos años, fue en el Museo Vasa, en Estocolmo, que lo tienen, claro, muy estupendamente desarrollado, pero eso requiere también muchísimos medios económicos y recursos humanos, ¿no?
pero tenían, por ejemplo, recuerdo, dos salas de vídeo que se llenaban, claro, cuesta entrar en ese museo, una cantidad X, la que sea, pero las salas eran dos vídeos y en uno explicaban pues la historia del Basa, lo que pasó, el no sé qué, por qué se construyó el museo, un poco así en plan histórico, ¿no? O sea, normal. Y en el otro explicaban toda la metodología de extracción del Basa, por qué se extrajo, cuándo, quién lo promovió, los gastos que supusieron, todo el proceso de restauración del barco, el tal, e incluso la actualidad que supone el cerrar el museo durante X tiempo para recuperar unos aspectos propios de la restauración. Mira que yo me abrió los ojos totalmente, estoy hablando de hace más de 20 años, dije, madre mía, es que esta gente no solo te está enseñando una parte de la historia suya, sino que además hace que el patrimonio llegue hasta el presente para convertirse en un elemento activo. Eso nos falta hacerlo en España, en todas partes. Muy bien. Don Antonio Campesino. En esa misma línea hay un principio que parece necesario y fundamental entender, que el patrimonio es un bien de pata negra. Por tanto, si usted consume patrimonio, usted tiene que pagar por el consumo de ese patrimonio. Y a cambio debe usted pedir, lógicamente, eso que estamos comentando: información, estado de conservación. Naturalmente no vas a llegar al desglose presupuestario, pero es una forma de compromiso con el patrimonio. Tanto cuando se han planteado temas de ecotasas en el mundo turístico, que han tenido rechazos por parte de grupos de hostelería y todo lo demás, y usted, todo lo que no se paga por ello no se valora. Eso es un bien irrepetible que ha costado años y siglos producirlo, y que por tanto los responsables públicos o privados de ese destino tienen sus obligaciones de mantenimiento, de conservación, de interpretación, de difusión, de promoción. Usted paga por jamón ibérico y no protesta, se pague por algo que tiene mucho más valor todavía, corresponsabilícese desde el punto de vista de la sostenibilidad con aquello, exija calidad, exija limpieza, exija información a cambio de lo que usted paga, porque lo del gratis total en este país, aparte de ser pura demagogia, es una forma de no generar procesos de valoración de ese patrimonio. Por tanto, hoy ya no se discute que el patrimonio y el disfrute del patrimonio, lo que decía, usted erosiona ese patrimonio, usted se compromete con esa parte a dejar en destino unas cantidades para que los conservadores, mantenedores de ese patrimonio, ¿verdad?, rehabiliten lo que usted ha erosionado. Por tanto, usted es un elemento más en el proceso de consumo de patrimonio, que es un consumo, digamos, de alto valor, en el cual hay que pagar. Esto es una constante asombro. Muy bien, bueno, pues siento tener que decir que tenemos que cerrar ya la sesión, porque tenemos que descansar un poco, y a las 5, les recuerdo, comienza la segunda. Por lo tanto, si pueden estar unos minutos antes, mucho mejor. Muy bien, pues hasta las 5 menos cuarto.